¿Estás pasando por una etapa difícil y agotadora que parece interminable? De esas en las que tu cuerpo sigue adelante, pero por dentro hay un peso silencioso, una presión constante, como si algo te estuviera agotando las fuerzas poco a poco. Si esta pregunta te resonó, presta atención, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte más de lo que imaginas. Mucha gente atraviesa momentos como este y cree que solo se debe al cansancio, al estrés o a demasiados problemas. Pero dentro de la tradición cristiana existen prácticas sencillas, profundas y poderosas de protección espiritual que se han transmitido a lo largo de generaciones. Entre ellas se encuentra una enseñanza espiritual atribuida al Padre Pío sobre el uso del agua bendita, que apunta a la sanación, la protección y la renovación interior, no como un gesto automático ni como una superstición, sino como un acto consciente e intencional, lleno de significado y dirección espiritual. Quizás hayas visto agua bendita a la entrada de una iglesia. Quizás la hayas usado sin pensarlo mucho, simplemente repitiendo una vieja costumbre. Pero, ¿y si la forma en que usas este elemento sagrado marca la diferencia en el efecto espiritual que produce en tu vida? ¿Y si la forma correcta de aplicar este gesto fuera, de hecho, una especie de oración silenciosa en movimiento? ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿Hacer algo sagrado automáticamente y luego sentir que nada cambia? Hay una enorme diferencia entre el ritual y la conciencia, entre repetir y vivir, entre tocar y activar. En muchos relatos espirituales, el agua bendita aparece como símbolo de purificación, protección contra influencias negativas, fortalecimiento de la fe y alineación interior. Pero casi nadie habla de la postura interior que acompaña el gesto exterior, y ese es precisamente el punto que casi todos ignoran. Quédate conmigo hasta el final de esta parte, porque esta comprensión cambia la forma en que ves los pequeños actos espirituales en la vida cotidiana. No se trata de cantidad, no se trata de repetirlo muchas veces, se trata de hacerlo correctamente, con dirección, intención y presencia. Hay personas que pasan años usando símbolos sagrados sin darse cuenta de que la clave nunca estuvo en el objeto, sino en la forma en que lo abordaban. Cuando se habla de protección espiritual, muchos piensan en largas oraciones, ayunos prolongados o momentos extraordinarios, pero diversas enseñanzas espirituales muestran que la transformación comienza con la sencillez, con pequeños gestos realizados con sinceridad. El agua bendita, en este contexto, no es solo un símbolo religioso, representa separación, consagración y protección espiritual. Representa declarar, incluso sin palabras, que hay un límite entre lo que puede entrar y lo que no puede permanecer. Y aquí es donde entra en juego algo profundo. Esta fase que estás atravesando no terminará igual que empezó. Hay un proceso de purificación y fortalecimiento en marcha, aunque aún no puedas verlo con claridad. Los procesos espirituales casi nunca comienzan con comodidad. Primero viene la incomodidad, luego la conciencia, luego el posicionamiento, y solo entonces el cambio empieza a manifestarse en el exterior. Lo que hace que esta enseñanza sea aún más intrigante es que la mayoría de la gente usa agua bendita pero no como él instruyó, y cuando la práctica pierde su rumbo, también pierde el poder que podría liberar. No se trata de miedo, no se trata de misticismo exagerado, se trata de alineación espiritual aplicada en la práctica diaria, de forma sencilla y directa. Y aquí es exactamente donde comienza la parte más interesante de esta historia, porque la forma en que se transmitió esta enseñanza revela detalles de los que casi nadie habla, y eso es lo que vamos a explorar ahora. Mucha gente busca grandes señales e ignora las pequeñas alineaciones diarias, pero son estas alineaciones las que construyen una verdadera protección interior. Es como fortalecer una estructura invisible antes de enfrentarse a un viento fuerte. No es dramático, es progresivo. No es ruidoso, es constante. Y cuando observas la vida de personas con una fe profunda, este patrón aparece una y otra vez. Al comprender esto, la práctica deja de ser religiosa en un sentido superficial y se vuelve estratégica en un sentido espiritual. Estratégica porque implica conciencia, decisión y dirección. La persona deja de reaccionar solo a lo que siente y comienza a posicionarse según lo que decide creer. Esto cambia su forma de interpretar las circunstancias, de manejar la presión e incluso de interpretar las dificultades.
Hay una línea invisible que separa a quienes se limitan a repetir de quienes practican con comprensión. Y esta línea no reside en el objeto utilizado, sino en la postura adoptada. Cuando esta clave gira desde dentro, incluso los gestos antiguos cobran nueva vida. Incluso los símbolos familiares adquieren una renovada profundidad. Y es precisamente en este punto donde empiezan a surgir detalles prácticos que casi nadie explica con claridad. Detalles que conectan la intención, la oración y la acción de una manera mucho más directa de lo que parece a primera vista. Si esta explicación te aclaró las cosas o te hizo reflexionar, escribe la palabra alineación en los comentarios. Quiero ver cuántas personas conectan conscientemente el gesto con la intención. Cuando comienza a formarse esta conciencia de que un símbolo solo cobra impacto cuando hay intención, surge la pregunta natural: ¿cómo se practica esto correctamente en la vida cotidiana, de forma sencilla, directa y vibrante? No como un ritual distante, sino como una decisión aplicada en la rutina real, tras bambalinas de las emociones, en momentos en los que nadie observa y sin embargo todo sucede en nuestro interior. Aquí es donde la enseñanza práctica cobra fuerza, porque no depende de un escenario perfecto, sino de un posicionamiento interior. El uso devocional guiado del agua bendita comienza con algo que muchos creen saber, pero que rara vez practican conscientemente: la señal de la cruz. No se trata de tocarse automáticamente la frente, el pecho y los hombros mientras la mente está en otra parte. Se trata de hacer una pausa de unos segundos, alinear pensamiento y gesto y comprender que se está declarando identidad, pertenencia y dirección espiritual. Este pequeño acto, realizado con concentración, funciona como un reajuste mental al mediodía. Es como presionar un botón de realineación interna. Hay una enorme diferencia entre la prisa y la presencia. La prisa ejecuta el gesto, la presencia activa el significado. Cuando una persona se santigúa conscientemente, toma una decisión silenciosa. Me pongo bajo protección. Elijo la claridad, rechazo lo que me desorganiza desde dentro. Esto genera impacto, porque las decisiones internas moldean las respuestas externas. Puede parecer demasiado simple, y precisamente por eso mucha gente lo ignora, pero las mayores transformaciones a menudo surgen de pequeños movimientos repetidos con sinceridad. Junto con el gesto, viene la oración breve y directa. No necesita ser larga ni elaborada, debe ser sincera. Frases breves y objetivas que expresen sanación, protección y fortalecimiento interior. Algo así como una petición clara de protección espiritual, purificación de pensamientos y firmeza en las decisiones del día. El valor no reside en la extensión de la oración, sino en la claridad de la intención. Es como ajustar la dirección de una brújula interior antes de continuar el viaje. Este tipo de práctica funciona como un entrenamiento para la mentalidad espiritual. Cada vez que una persona hace una pausa, realiza el gesto conscientemente y declara una oración directa, interrumpe ciclos automáticos de ansiedad, miedo o confusión. Crea micromomentos de toma de decisiones consciente dentro de su propio camino. Y las decisiones repetidas construyen dirección. La dirección sostenida construye transformación. Este es el trabajo silencioso tras bambalinas que casi nadie percibe, pero que produce un impacto real con el tiempo. También hay momentos específicos en los que esta aplicación cobra mayor relevancia. Por ejemplo, antes de dormir, cuando la mente tiende a reflexionar sobre preocupaciones y diálogos internos. Al usar agua bendita con oración consciente en este momento, la persona no solo repite una costumbre, sino que marca el fin del día con entrega y protección. Es como cerrar un ciclo mental abierto y declarar el descanso interior. Esto cambia la calidad del sueño, modifica el estado emocional nocturno y reduce la agitación que muchas personas arrastran hasta altas horas de la madrugada. Salir de casa también adquiere una dimensión estratégica, porque irse no es solo un movimiento físico, es una exposición emocional, relacional y decisiva. Cada entorno exige respuestas, cada encuentro requiere postura, cada desafío exige claridad. Cuando alguien se prepara intencionalmente antes de partir, declara su preparación interior.
como quien entiende que la protección no es aislamiento, sino fortalecimiento, no es escape, sino preparación. Esta comprensión transforma por completo la experiencia de la vida real. En momentos de angustia, el uso consciente se vuelve aún más directo. En lugar de reaccionar solo con desesperación o pensamientos desbocados, la persona interrumpe el flujo, realiza el gesto con intención y reza objetivamente. Este acto rompe la espiral emocional e introduce un punto de estabilidad. Psicológicamente esto ya produce un efecto. Espiritualmente refuerza la postura. Es la convergencia entre el gesto, la fe y la decisión práctica que ocurre en tiempo real. También hay un profundo elemento devocional en todo esto, que muchos describen como casi profético en el sentido espiritual de la palabra. Cada gesto consciente de fe funciona como una declaración de cambio continuo. No es una negación de la dificultad, es una afirmación de dirección a pesar de ella. A medida que atraviesas esta fase, cada gesto consciente de fe es una declaración espiritual de cambio. Es como decir, incluso sin un discurso largo, no me quedo quieto, me estoy alineando. Esto crea una imagen mental muy fuerte, como si marcaras tu día con protección y un nuevo comienzo, marcando la mañana con dirección, marcando la partida con protección, marcando la noche con rendición. Estos hitos construyen una estructura interna. La estructura interna apoya mejores decisiones. Mejores decisiones cambian trayectorias enteras con el tiempo. Así es como las prácticas simples pasan del ámbito simbólico al ámbito estratégico de la vida real. Pocas personas lo saben, pero una transformación duradera casi nunca comienza con grandes eventos, sino con microdecisiones repetidas tras bambalinas del comportamiento. La verdad oculta tras muchos testimonios de cambio no reside en momentos espectaculares, sino en prácticas constantes. Pequeños gestos realizados conscientemente, alineados con la intención y sustentados por la fe aplicada. Cuando este patrón se establece, la persona deja de depender únicamente de la emoción y comienza a actuar desde la convicción. Y cuando la convicción comienza a guiar la práctica, surgen relatos interesantes sobre los efectos percibidos, no como espectáculo, sino como consecuencia. Y es precisamente en este punto donde empiezan a surgir detalles prácticos que casi nadie explica con claridad. Detalles que conectan la intención, la oración y la acción de una manera mucho más directa de lo que parece a primera vista. Si esta parte práctica te hizo sentido, escribe la palabra protección en los comentarios para marcar esta comprensión interna. Cuando la práctica empieza a tomar conciencia, deja de ser un acto aislado y empieza a conectar con el momento que vive la persona. Y aquí surge algo que no siempre es cómodo de escuchar, pero que es profundamente liberador de comprender. No toda etapa difícil es señal de derrota. No toda presión es señal de pérdida. En muchos casos, lo que parece desorganización es, tras bambalinas, un proceso de limpieza, un ajuste interno, una recalibración de mentalidad, decisiones y dirección. Hay una verdad oculta sobre los tiempos difíciles que solo se hace visible cuando observamos con más profundidad. Los procesos de purificación casi nunca son suaves. Exponen excesos, revelan dependencias, muestran debilidades y desmantelan ilusiones. Esto hiere el orgullo, conmueve las emociones y desafía viejas certezas. Pero al mismo tiempo, este movimiento crea espacio para que nazca algo más sólido. No es una destrucción gratuita, es un tratamiento estructural. Mucha gente interpreta una fase difícil como señal de que todo va mal, cuando en la práctica puede ser señal de que algo se está reorganizando. Como una reforma interna que genera caos antes de alinearse, como una actualización del sistema que necesita interrumpir viejos procesos para instalar nuevos patrones. Esta interpretación cambia por completo el impacto emocional de la fase. En lugar de solo sufrimiento, comienza a surgir un propósito. En lugar de una confusión total, comienza a construirse un rumbo. Al aplicar gestos conscientes de fe durante este periodo, como ya comentamos, no intentas escapar de la fase. La atraviesas con una postura clara. Esto cambia la persona en la que te conviertes durante el proceso. El camino deja de ser mera resistencia y se convierte en transformación.
Y la verdadera transformación no solo ocurre en el resultado final, sino en la mentalidad que se forma mientras la situación aún se está adaptando. La presión, aunque incómoda, es una poderosa herramienta para fortalecerse. Revela cómo reaccionas, dónde cedes, dónde te aferras, dónde necesitas crecer. Tras los grandes cambios personales, casi siempre hay un periodo de tensión silenciosa. No es un espectáculo, es refinamiento. No es un escenario, es un taller. Es allí donde nuevas decisiones empiezan a reemplazar viejas respuestas. Por lo tanto, esta frase debe decirse directamente, sin adornos ni dramatismo exagerado. No te estás rompiendo, sino sanando. Sanando en áreas que quizás hayas ignorado por mucho tiempo. Sanando en patrones de pensamiento que te limitaban. Sanando en decisiones automáticas que ya no te apoyaban en el siguiente nivel de tu camino. Y junto con eso viene otra verdad que debe asimilarse con calma. No te están abandonando, te están preparando. Preparado para responder de manera diferente. Preparado para tomar decisiones más conscientes. Preparado para asumir responsabilidades que antes te habrían abrumado. La preparación rara vez resulta cómoda mientras está en curso, pero una vez terminada, cobra sentido como de manera quirúrgica. También hay un aspecto de revelaciones internas en este tipo de fase. Cosas que no veías sobre ti mismo empiezan a aclararse. Los límites se hacen visibles. Aparecen las necesidades reales. Las prioridades cambian. Lo que parecía urgente pierde importancia. Lo que parecía secundario cobra valor. Esta reorganización interna es una de las señales más claras de que la transformación está en marcha, aunque externamente todo parezca lento. Este es el tipo de impacto que no llega a los titulares, sino que cambia destinos enteros. Es silencioso, progresivo y constante. La persona emerge más fuerte, pero no solo más fuerte, sino también más consciente. Emerge más resiliente, pero también más alineada. Emerge con mayor claridad sobre quién es, qué acepta y en qué ya no cederá. Esto es verdadero empoderamiento, no motivación momentánea. Cuando se comprende esto, incluso los gestos espirituales más sencillos, como marcar el día con oración e intención, adquieren una nueva dimensión. Dejan de ser intentos de autopreservación y se convierten en declaraciones de alineación. Es como decir internamente, entiendo que hay un proceso y estoy cooperando con él. Esta cooperación cambia la postura emocional ante las dificultades, menos pánico, más asertividad, menos reacciones automáticas y más toma de decisiones consciente. La mentalidad empieza a cambiar con ello. En lugar de simplemente preguntar, ¿cuándo terminará esto?, la pregunta es, ¿qué está moldeando esto en mí? Este cambio de perspectiva altera por completo la experiencia del viaje, ya que te libera del rol de víctima del proceso y te convierte en un participante activo en la transformación. Y la participación activa genera un crecimiento medible. Hay una progresión muy clara cuando esta comprensión se arraiga. La persona se fortalece en sus reacciones, es más consciente de sus elecciones y más alineada con sus decisiones. No se trata de un cambio de personalidad, sino de una maduración de la estructura interna. Es como reforzar pilares invisibles que sostienen actitudes visibles. Quienes observan desde afuera ven firmeza. Quienes lo experimentan desde adentro reconocen el proceso de sanación. Y aquí hay una afirmación que debe asimilarse lentamente. No saldrás de esta fase sin sufrir cambios. No porque la fase sea difícil, sino porque el proceso es profundo. El tipo de ajuste que se produce no es superficial, afecta la base, no solo los comportamientos. Y los ajustes fundamentales generan nuevas versiones de quienes atraviesan el proceso conscientemente. Cuando esta perspectiva se integra, cobra sentido unir la práctica espiritual consciente con una comprensión madura de la fase que se está viviendo, no como una vía de escape a la realidad, sino como una estrategia de transición. Una estrategia que combina fe, mentalidad, decisión y posicionamiento. Y es precisamente en esta intersección entre práctica y proceso donde surgen interpretaciones muy interesantes sobre las señales de fortalecimiento que casi nadie percibe al principio, pero que se hacen evidentes al observarlas con la perspectiva adecuada. Si esta perspectiva describe lo que sientes que estás experimentando, escribe la palabra empoderamiento en los comentarios.
Cuando esta visión orientada al proceso empieza a arraigarse, algo deja de ser mera teoría espiritual y se convierte en una práctica diaria. Ya no se trata solo de comprender que existe la limpieza, el fortalecimiento y la preparación, sino de responder a ellas activa y conscientemente con pequeñas decisiones que generan transformación continua. La fe deja de ser solo un sentimiento y se convierte en dirección. La dirección moldea la mentalidad moldea las decisiones, y las decisiones repetidas moldean el destino. Así es como se produce el verdadero impacto, casi siempre desde adentro hacia afuera. Hay un punto muy importante en este viaje que pocas personas perciben al principio. El cambio no comienza cuando termina la fase difícil. El cambio comienza cuando cambias tu perspectiva sobre esa fase, cuando dejas de verte solo como alguien bajo presión y empiezas a verte como alguien en tratamiento, adaptándose y experimentando un crecimiento dirigido. Este cambio de perspectiva revela una poderosa verdad oculta. Puede que el escenario aún no haya cambiado completamente, pero tú ya has empezado a cambiar dentro de él. Y cuando tu estructura interna cambia, el resto comienza a seguirlo, aunque sea a un ritmo gradual. Por lo tanto, una declaración de fe no es un detalle emocional, sino una herramienta para la alineación. Cuando declaras conscientemente algo espiritual sobre tu propio camino, organizas tu ser interior. Las palabras dirigidas generan enfoque. El enfoque genera estabilidad. La estabilidad permite tomar mejores decisiones en momentos de tensión. No se trata de repetir frases bonitas, se trata de afirmar la dirección con intención. Es como marcar territorio interior y afirmar claramente que un proceso de renovación está en marcha, aunque aún no esté completo a tu parecer. Ahora puedes transformar esto en una declaración simple y directa, casi como una breve oración de posicionamiento. Algo que no depende de un escenario perfecto, solo de verdadera sinceridad. Una declaración como: estoy pasando por un proceso de adaptación, pero no estoy perdido. Estoy bajo presión, pero no estoy abandonado. Me estoy transformando, y esta transformación me fortalece. Esto no es negar el dolor, sino enmarcar el camino. Es ubicar la experiencia en un mapa de crecimiento, no de fracaso. También hay un elemento de revelación personal que ocurre cuando alguien comienza a declarar conscientemente su fe. Los pensamientos empiezan a filtrarse, las reacciones empiezan a observarse, los impulsos empiezan a cuestionarse. La persona deja de vivir en piloto automático y comienza a operar con mayor presencia. Esta es una de las mayores señales de madurez espiritual y emocional que ocurre simultáneamente. No se trata de escapar de la realidad, sino de comprenderla más profundamente. El camino hacia el fortalecimiento rara vez es ruidoso. Se basa en ajustes sutiles, decisiones discretas y reposicionamiento interno. Los externos pueden no notar nada extraordinario, pero quienes están dentro saben que algo se está reconstruyendo con mayor firmeza, como una estructura que se refuerza desde dentro antes de poder soportar nuevos niveles de responsabilidad, claridad e impacto. Y cuando esta conciencia se combina con la práctica, gesto intencional, oración directa, declaración de fe, se crea un ciclo de alineación continua. La persona no depende únicamente de los momentos de alta intensidad emocional, desarrolla constancia. La constancia genera confianza interior. La confianza interior cambia la postura. La postura cambia los resultados con el tiempo. Esta es la clase de transformación que no es un espectáculo, es fundamental. También hay algo muy humano en todo esto que debe decirse con franqueza. No te sentirás fuerte todos los días. No percibirás progreso a cada momento. No todas las etapas parecerán iluminadas. Y sin embargo, el proceso puede seguir activo. El verdadero crecimiento no depende solo de sentir, sino de mantener el rumbo. Incluso en días neutrales, incluso en días difíciles, incluso cuando la emoción no sigue el ritmo de la toma de decisiones. Por eso las afirmaciones guiadas son tan valiosas. Actúan como un punto de reajuste cuando las emociones fluctúan. Hablas y te reubicas. Afirmas y reorganizas tu enfoque. Es casi como recalibrar tu ruta a mitad del camino sin tener que detenerte. Esto desarrolla madurez espiritual práctica, no solo inspiración momentánea.
Si transformara todo esto en una breve afirmación espiritual ahora mismo, sería algo directo, respirable y aplicable. Algo como, me estoy fortaleciendo en este proceso y saldré más consciente que cuando entré. Observen la estructura de esta afirmación. No niega el proceso, afirma el resultado en construcción. Esto cambia por completo la forma en que el cerebro y el espíritu interpretan la fase actual. Este tipo de afirmación no es una ilusión, es un posicionamiento enfocado. Es elegir interpretar el propio camino desde la perspectiva del propósito, no del abandono. Esta elección transforma la energía, las decisiones y las reacciones. Gradualmente, también transforma los resultados que comienzan a surgir. Y cuando esta mentalidad se afianza, la persona comienza a reconocer señales sutiles de renovación, cambios en la percepción, los límites, el coraje y la claridad. Señales que parecen pequeñas por sí solas, pero que juntas revelan que algo más grande se está formando de manera constante y silenciosamente. Si esta afirmación te identifica con lo que estás experimentando ahora mismo, escribe la frase «Me estoy fortaleciendo» en los comentarios. Esto te ayudará a ser consciente de lo que ya está en movimiento dentro de ti. Si has recorrido conmigo hasta aquí, absorbiendo cada parte, reflexionando y conectándola con tu propia etapa y las decisiones que has estado tomando, quiero decirte que tu presencia hasta el final ya revela algo importante sobre tu mentalidad y tu búsqueda de una transformación consciente. Contenido como este no es solo para ver, sino para aplicar, digerir y vivir gradualmente entre bastidores de tu vida diaria. Si este tipo de guía espiritual práctica, directa y aplicable te resulta útil, vale la pena suscribirte al canal, porque el objetivo aquí es precisamente seguir aportando este tipo de claridad, sin complicaciones innecesarias, sin espectáculo, solo contenido que te ayude a ajustar tu perspectiva, fortalecer tu ser interior y guiar tus decisiones con mayor conciencia a lo largo del camino. También quiero invitarte a dejar un comentario sencillo para que sepas que has llegado hasta aquí. Escribe la frase, este mensaje era para mí. Además de ser una muestra de apoyo, esto ayuda a crear un verdadero sentido de comunidad entre quienes atraviesan procesos similares y deciden crecer en ellos. Y si en algún momento del video sentiste esa conexión silente, como si una parte te hablara directamente, dale me gusta con naturalidad. Esto demuestra que la conversación tuvo sentido y ayuda a que el contenido siga llegando a quienes también necesitan esa misma orientación. Hay un video aquí que complementa perfectamente este tema y profundiza en esta línea de fortalecimiento y alineación interior. Haz clic en él y sigue conmigo. Continuaremos este recorrido paso a paso.